Después entramos en un periodo que vimos 5 clases de la historia de la interpretación. La verdad, yo cuando recién comencé el seminario dije voy a hablarles brevemente, a lo mejor hago 2 clases, pero siempre al estar pensando en ustedes, mi corazón estaba en querer darles más, en llevarles a más y en ayudarles a que tengan una perspectiva general de cómo la Biblia ha sido interpretada desde la resurrección de Cristo hasta nuestros días, y porque eso nos da perspectiva, nos ayuda a saber de dónde vienen ciertas creencias, cómo la iglesia de Cristo ha interpretado. Entonces la primera clase fue la interpretación judía. La interpretación judía de cómo el pueblo de Israel interpretó la Biblia desde el tiempo del exilio, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia por desobedecer a Dios. Ahí comenzó un gran énfasis en la interpretación de las Escrituras, porque si Dios permitió el juicio que anunció por medio de los profetas que serían llevados cautivos a Babilonia por no obedecer la palabra de Dios, más les valía, ahora que habían visto que Dios cumple lo que Él nos dice que va a traer a nuestras vidas, ya sea para bien o para mal, su juicio o sus bendiciones, comenzaron a estudiar las Escrituras. Y es muy importante conocer la interpretación, la historia de la interpretación judía, porque formó la forma en que los escribas y fariseos pensaban en las Escrituras en el tiempo de Jesús, que desarrollaron toda una tradición oral también de la ley. Por ejemplo, el Señor nos decía de santificar el sábado como un día al Señor antes de la venida de Cristo, antes de la resurrección de Jesús. Cuando estábamos bajo el primer pacto, Israel, era un pacto de Dios con Israel. Dios pedía santificar el sábado como un tiempo de reposo. Y sin embargo, la Biblia no dice qué hacer o qué no hacer en detalle, pero los fariseos habían desarrollado todo un sistema de ley oral diciendo todo lo que no tenías que hacer en ese día. Iban más allá de lo que estaba escrito. Entonces, cuando queremos ver cómo Pablo utiliza las Escrituras, cómo Jesús habla de las Escrituras, es importante conocer cómo los judíos interpretaban la palabra de Dios. Fue una clase muy interesante con conceptos para muchos de ustedes muy desconocidos. Después vimos a los padres de la iglesia. Fue una clase fascinante. Para mí fue una de mis favoritas esta clase, porque muchos cristianos tienen años de ser creyentes y no saben que venimos de una historia donde a la muerte de los apóstoles hubo creyentes fieles a Dios que escribieron. Los padres de la iglesia escribieron del año 100 al año 600 después de Cristo. Y los padres apostólicos, se les llama apostólicos porque eran cercanos al tiempo de los apóstoles. Después de la muerte de los apóstoles encontramos personas como Clemente de Roma, como Ignacio de Antioquía. Eran pastores generalmente del siglo II, como Papías, Policarpo, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía. Y escribieron cartas muy hermosas de edificación, principalmente cartas pastorales y de edificación que citan constantemente tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero citan mucho el Nuevo Testamento. Vemos que ya el Nuevo Testamento era considerado palabra de Dios y cómo en la interpretación de ellos era un constante apelar a las Escrituras. Y así debemos ser nosotros como cristianos también. El Espíritu Santo guía al pueblo de Dios. Jesús dijo que les guiaría toda verdad, que se quedaría con nosotros. Pero ningún ser humano es infalible en sus interpretaciones y conjeturas, lo que se imaginan que un texto pueda decir. Entonces debemos juzgar toda interpretación a la luz de lo que es consistente en la Biblia, de lo que constantemente Dios nos está mostrando que es de cierta forma. Bueno, los padres apostólicos tenían más cercanía a la fe de los apóstoles, pero nosotros tenemos todas las Escrituras a la mano, que a veces ellos no contaban con todos los libros de la Biblia, y mucho más porque era muy costoso tener una Biblia. No había una Biblia entera, sino secciones de libros, y hoy tenemos mucho más herramientas que lo que los padres apostólicos tenían, así que hay que tener eso en perspectiva. Bueno, en los padres apostólicos vemos que Jesús es Dios. Los primeros cristianos creían sin duda en la divinidad de Jesús, que el Nuevo Testamento revela que Jesucristo es Dios hecho carne, hecho hombre. Que creían que las Escrituras son la autoridad de la Iglesia de Cristo,
que las enseñanzas de los apóstoles, no un papa ni Pedro, son la autoridad, y que estamos completos en Cristo sin necesidad de guardar la ley del Antiguo Testamento. Es algo que vemos en los padres apostólicos, muy intencional. No vemos judaizantes, le llamamos judaizantes a los que quieren hacernos que guardemos la Torá o la ley, creyendo que es para los creyentes hoy, que tenemos que circuncidarnos, guardar el sábado, guardar las fiestas de Israel. Un movimiento falso que ha arrasado en el cristianismo a partir de la década de 1990 ahora, pero que estuvo ausente por casi 2000 años, por 19 siglos de la historia de la iglesia. Y de hecho, son reprendidas algunas de los principios que las iglesias falsas de nuestro tiempo están sosteniendo. Y no vemos calvinismo en los padres apostólicos. A mí me encanta esto porque es una forma que puedo mostrar que lo que nosotros creemos como cristianos ahora es más consistente con lo que creían los primeros cristianos. Aunque ellos no son una autoridad incuestionable y fallan y son falibles, pero nos ayuda a ver qué es lo que creía la iglesia cercana a los apóstoles. Fue una clase que me encantó. Entonces, los padres apostólicos no reflejan el catolicismo romano que surgiría siglos después. Y eso es bien, bien importante en la plática, en el diálogo que tenemos, sobre todo con católicos romanos muy preparados que te citan a los padres de la iglesia, que te citan a ciertos obispos del siglo II, del siglo III, para empezar a anclar las doctrinas que se iban desarrollando, que formarían después lo que sería la Iglesia Católica Romana. No vemos un catolicismo romano con papas, con sacerdotes, con 7 sacramentos, con el bautismo de infantes, con la veneración de la Virgen o los santos, y por eso es que los padres apostólicos son muy valiosos. Bueno, esta fue una clase fascinante, a mí me encantó, ¿recuerdan? Qué importante es ver cómo la Biblia ha sido interpretada. Este repaso que estoy dando es un repaso un poco más técnico, porque en las clases anteriores podíamos ahondar y ver un montón de ejemplos prácticos que nos mantenían pegados a ver el significado de un versículo en su contexto. Y lo que estoy haciendo en esta última clase es darte un repaso de todo lo que vimos, porque ayuda a ver es como que fuimos por el camino tomando fotos en diferentes lugares, y ahorita estamos viendo un video por dron desde arriba, como manejando un dron con una cámara aérea, y estamos viendo desde arriba todo el recorrido que vimos, sin pararnos en esas fotos que nos tomamos en esos restaurantes a disfrutar esa comida, que comimos pozole mexicano, comimos empanadas argentinas, comimos pupusas salvadoreñas, comimos diferentes comidas, pero ahora nada más vemos por arriba los restaurantes en los que paramos, haz de cuenta.